Bien, entonces, número 21. En la ciudad de Guatemala, el día 18 de septiembre de 2022, ante mí, Otto Guillermo Amado Halliday, notario, comparece. Por una parte, el señor Javier Alexander Romero del Valle, quien es de 45 años, soltero, guatemalteco, abogado y notario de este domicilio, quien es persona de mi anterior conocimiento y que en el presente instrumento se le denomina mandante. Y por la otra parte comparece el señor Edwin Leonel Lobo Chinchilla, quien es de 44 años, soltero, abogado y notario, guatemalteco de este domicilio, quien se identifica con código, con documento personal de identificación, con código único de identificación, 2220, 35025, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas, a quien en el presente instrumento se le denomina mandatario. Me aseguran los comparecientes hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que son de los datos de identificación antes consignados. Y que comparecen a otorgar contrato de mandato general con representación, de acuerdo a las siguientes cláusulas. Si el mandato va a ser sin representación, entonces le vamos a poner, comparecen a otorgar mandato general sin representación. Yo les ponía un ejemplo, creo que fue en la clase pasada, que se dio una situación ahí con una empresa mercantil que había vendido mi cliente. Hicieron mal la transacción de la empresa mercantil, porque tenemos que solicitar la autorización de venta al registro mercantil. El registro mercantil nos va a ordenar que hagamos unas publicaciones y ya publicadas esas publicaciones, nosotros tenemos que esperar 2 meses para realizar la escritura de compraventa. Esto por alguna oposición, si algún acreedor se quiere oponer a la venta de la empresa. Entonces, vienen estas personas y no lograron hacer el trámite. Cuando yo intervengo, les dije, miren, lo que pasa es que el trámite está mal hecho. Aquí lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Y acordaron que lo iban a hacer, pero a la persona que estaba comprando le urgía participar en un proceso, porque la empresa era para hacer licitaciones en el Estado. Tenía precalificados y todo. Entonces, se hace cuando empezamos a buscar la forma para poder dejarlo, que él utilizara la empresa, pero sin que hubiera responsabilidad para mi cliente. Entonces, al final, con los abogados de él, determinamos de que lo mejor era hacer un mandato general sin representación, ¿verdad? Entonces, el mandato general sin representación, él podía utilizar la empresa, ¿verdad? Que era de mi cliente todavía, estaba a nombre de él, pero los actos que él realizaba no iban a dejar a mi cliente comprometido, ¿verdad? Que era lo que buscábamos nosotros, que mi cliente, pues, no tuviera compromisos extras en ese proceso. Entonces, así lo hicimos. Se hizo el mandato general sin representación. Se le dieron algunas facultades especiales ahí para que pudiera actuar dentro de procesos de licitación, etcétera, para que él pudiera operar con la empresa. Y ya, a los 2 meses hicimos el cambio de propietario de la compraventa, de la empresa mercantil. Y ya, como nosotros habíamos dejado el mandato más o menos para 3 meses, ¿verdad? Solo calculando más o menos el tiempo que nos iba a llevar el trámite de hacer el cambio de propietario de la empresa mercantil. Entonces, básicamente esa va a ser la diferencia entre el mandato general con representación y el sin representación. Ya en el texto del contrato, cuando digamos y comparece a otorgar mandato general con representación o mandato general sin representación. Básicamente esa va a ser la diferencia. Entonces vamos primero con la cláusula 1. El mandato general, jóvenes, normalmente no hacemos como unos antecedentes, aunque algunas personas sí lo piden. Por ejemplo, manifiestan que soy propietario de la empresa tal, de la empresa tal y de la empresa tal. Esto como para tener una idea de cuáles son los bienes o los negocios en los que va a tener que representar el mandatario al mandante. Pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces yo cuando son mandatos generales regularmente inicio otorgando el mandato. Manifiesta el señor, primera, manifiesta el señor Javier Alexander Romero del Valle, o si quieren le pueden poner manifiesta el mandatario, porque ya lo identificamos arriba como mandatario, perdón, mandante, manifiesta el mandante
que es su voluntad otorgar poder general con representación al mandatario para que lo represente en todos los actos y contratos y negocios en los que éste tenga o pueda tener interés. Uno. Miren, ahí le están dando ustedes un mandato de forma general, ¿verdad? Aquí pues él va a poder administrar todos los negocios del giro ordinario de el mandante, ¿verdad? Entonces, básicamente, si el mandante se dedica, por ejemplo, que tiene una empresa que se dedica a vender granos básicos, frijol, maíz, arroz, entonces el mandatario va a poder realizar esas actividades sin ningún problema, sin ninguna autorización especial, ¿verdad? Y como les decía, si el mandato va a ser sin representación, lo manifiesta el mandante que es su voluntad de otorgar poder general sin representación al mandante para que lo represente en los negocios en que éste pueda tener interés. Entonces acá los negocios que lleve a cabo el mandatario no van a obligar al mandante. Exacto. Pues miren, el mandato puede otorgarse con representación o sin ella. El mandato con representación, el mandato obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. Y sin representación, el mandatario sin representación, el mandatario obra en nombre propio sin que los terceros tengan acción directa contra el mandato, que era lo que les decía. Luego, ¿cuál va a ser la siguiente cláusula? Pues sería la cláusula de aceptación, a menos de que le vayamos a poner alguna otra disposición. ¿Cómo qué disposiciones le podríamos poner? Bueno, por ejemplo, lo normal es de que si nosotros no decimos nada, el mandato es remunerado. O sea, el mandante le tiene que pagar al mandatario por la representación que va a ejercer. ¿Puede ser gratuito? Sí, pero dos cosas. Uno, tenemos que establecer en el texto del contrato de que el contrato va a ser gratuito. Y dos, el mandatario tiene que aceptar expresamente ejercer el mandato de forma gratuita, ¿verdad? Entonces, si el mandato va a ser gratuito, le agregamos una segunda cláusula. Manifiestan los otorgantes que el presente mandato se ejercerá, de forma gratuita. Y esto es importante, miren jóvenes, y manifiesta el mandatario de forma expresa, tienen que poner esas palabras, manifiesta el mandatario de forma expresa que acepta ejercer el mandato de forma gratuita, ¿verdad? Esto lo tenemos en el artículo 1689. Solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo, ¿verdad? Entonces tiene que constar de forma expresa la aceptación para que el mandato pueda ser gratuito. De ahí que otra cosa, podríamos, por ejemplo, ponerle algún tipo de limitaciones. Por ejemplo, la persona puede comprar mercadería hasta un valor de 50,000 quetzales. De 50,000 quetzales uno para arriba le tiene que pedir autorización al mandante. También se le puede poner. Entonces ahí ya va a depender, digamos, de lo que sus clientes les vayan manifestando. Entonces ya tienen que ir interpretando ustedes, ir agregándole las cláusulas que sean necesarias. Digamos, yo lo estoy dando ahorita como la forma básica de la estructura. Entonces, miren, primera cláusula, se otorga el mandato general con representación. En la segunda cláusula, manifestamos que el mandato se va a ejercer de forma gratuita, si fuera el caso. Si no se va a ejercer de forma gratuita, pues no lo ponen. O incluso pueden colocar ahí cuáles van a ser los honorarios que se le van a pagar al mandante. Lo pueden poner también. Y luego nos quedaría ya la cláusula de aceptación. Manifiestan los otorgantes que aceptan el contenido íntegro del presente contrato. Entonces esa ya es la aceptación general de todo el contrato. Miren, la otra fue una aceptación expresa específicamente para ejercer el mandato de forma gratuita. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Licenciado, solo con una pregunta. Ajá. En este caso, todos los mandatos deben de llevar general, porque lo que usted estaba explicando en mandato general con representación o mandato general sin representación. Ajá.
Y Sí, el mire, mandato, de hecho, los mandatos aquí no establece que solamente el mandato general puede ser con representación o sin representación. La ley establece el mandato puede otorgarse con representación o sin ella. No establece el mandato general o el mandato especial, ¿verdad? Porque lo pone así de forma general. Pero no sé si era esa la pregunta. sí, todos los mandatos, cuando es con o sin representación, debe de llevar la palabra general. Eh, Depende. Si lo que está otorgando es un mandato general, sí la tiene que llevar, ¿verdad? Ahora fíjese, pues, en los mandatos especiales yo considero de que ahí tiene que haber representación, porque mire, pues yo un mandato general con cláusula especial lo voy a poder otorgar para que enajenen mis bienes. Entonces, si yo le voy a dar autorización a Melissa para que ella enajene un bien que es de mi propiedad, ¿será que puedo otorgarlo sin representación? Yo diría que esto, pues, de la mano, ¿va? Por el tipo de asuntos que se van a hacer, pues tiene que ser representación. No puede vender ella un bien mío sin que eso me obligue a mí. Ella vende el bien, pero no me obligo yo a entregarlo, ¿no? Entonces, eso no se puede. Entonces, sí, no, si lo que va a otorgar es un mandato general, sí le tiene que poner la palabra general. Y luego tiene que indicar si es con representación o sin representación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, básicamente eso sería un mandato general así, lo más sencillo posible, ¿verdad, jóvenes? Como les digo, ustedes ahí pueden ir agregando otras cláusulas y según lo que sus clientes vayan determinando. Ahora tenemos que platicar del poder judicial. El poder judicial yo lo puedo otorgar junto con el mandato general, o sea, digamos, podría ser un mandato general y judicial, o podría ser solo un mandato judicial, específicamente para representar judicialmente a una persona. ¿Se recuerdan de que los mandatos judiciales los encontramos nosotros allá por el artículo 188 en adelante de la ley del organismo judicial? ¿188 en adelante? Los puse ahí en el chat. Ya les compartí la asistencia, jóvenes, por cierto. Entonces, fíjense, pues, cuando se trata de un mandato judicial, pues, obviamente es para representarme a mí en un procedimiento judicial, en un proceso judicial. Ahora bien, aquí tenemos dos opciones. Una, nosotros podríamos venir y indicar el proceso en el cual queremos que nos represente. Supongamos de que yo soy una persona que tengo un proceso en mi contra y yo quiero nombrar a Silvia mi mandataria. Entonces yo la voy a facultar para que ella me represente en ese proceso, dentro de la diligencia de dicho proceso. Entonces nosotros podemos identificar la manifiesta del mandante que ha sido demandado en un juicio ordinario que se conoce ante el juzgado tal y tiene el número tal y ponemos el número del juzgado. Entonces ahí miren, nosotros estamos identificando cuál es el proceso para el que le vamos a dar facultades judiciales. Pudiéramos también dejarlo abierto. O sea, no especificar un proceso o varios procesos en los que él va a participar, sino que lo podemos dejar abierto para todos los procesos en que éste pueda llegar a tener parte como demandado o como demandante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo fui mandatario una vez de una empresa, ellos eran una constructora, entonces ellos en este caso tenían muchos casos laborales. Entonces, ellos me otorgaron un mandato a mí y yo representaba a la empresa en todos los procesos. Entonces, ese mandato me lo otorgaron así de forma general, como les digo, no especificaron ningún proceso. Entonces, cualquier proceso que hubiera en contra de esa empresa, yo podía ir y representarlos en dicho juicio, ¿verdad? Ahora, si lo limitamos a uno o más procesos, solo dentro de esos procesos que nosotros marcamos, va a poder ejercer el mandato el mandante, ¿verdad? Entonces, lo podemos hacer de dos formas. En la introducción quedaría, y comparecen a otorgar mandato judicial.
Comparecen a otorgar mandato judicial de acuerdo a las siguientes cláusulas. Entonces, digamos, en el primer supuesto que yo les ponía, manifiesta el mandante que es parte de un proceso ordinario laboral o de un juicio ordinario laboral, número 01173 25.030 000, por darles uno, 0001. Entonces, el número del proceso, el cual es conocido ante el juzgado quinto de primera instancia civil. Entonces, miren ustedes, ahí aquí hicieron un antecedente de cuál es el proceso en el que ustedes son parte. En la segunda cláusula, manifiesta el mandante que es su voluntad otorgar poder judicial al mandatario para que lo represente en el proceso arriba identificado o en el proceso identificado en la cláusula anterior, como ustedes quieran. Entonces, miren, ahí le estamos dando facultades a esta persona para que nos represente, pero para que nos represente judicialmente en ese proceso en particular. ¿Verdad? Como les digo, podríamos dejarlo abierto, ¿verdad? Para que me represente en cualquier proceso en el que forme parte como demandante o demandado. También se puede. Ahora, con el mandato judicial hay una situación, jóvenes. Con el mandato judicial, al otorgar yo el mandato judicial, le estoy otorgando amplias facultades a la persona para que me represente dentro del juicio. Ahora bien, hay algunas actividades que estas personas van a realizar para las que necesitan una autorización especial o unas facultades especiales, ¿verdad? Esas las tenemos en el artículo 190. Estas jóvenes, si ustedes le van a dar facultades especiales, depende de lo que su cliente quiera. Digamos, un cliente le empecé a leer yo todas las facultades especiales y me dijo, déselas todas. Todas, le digo, sí, todas. Te quiero dar todas las facultades especiales. Entonces ahí, para no ponerlas todas, va, manifiesta el mandante que le otorga al mandatario las facultades especiales establecidas en el artículo 190 de la Ley de Organismo Judicial. Entonces, miren, ahí está facultado él para todas estas. Pero, por ejemplo, había otro cliente que me decía, no, esa sí quiero que la ponga. Esa no, esa tampoco, esa sí, esa no, esa sí. Entonces ahí nosotros, digamos, de las como 10 facultades especiales que hay o 15 facultades especiales que hay, él le puso 5. Entonces ahí sí tuvimos que enumerar cada una de las facultades que él le otorgó. Manifiesta el mandante que otorga al mandatario las facultades especiales siguientes. A, para prestar confesión y declaración de parte. C, para reconocer firmas. E, para prorrogar la competencia. Por ejemplo, solo eso le digo. Entonces depende, ahí depende lo que su cliente esté buscando. Normalmente, digamos, a los mandatarios, pues, les dan las facultades, todas las facultades, ¿verdad? Para que esos puedan representar, pues, libremente al mandante en el proceso. Porque si no, habrían actividades para las cuales tendría que apersonarse el mandante, ¿verdad? Entonces, por eso es de que a veces es mejor, pues, otorgarle todas las facultades especiales para que pues, ya las tenga conferidas. ¿Cuáles son esas facultades especiales, jóvenes? Confesar, pues, confesión y declaración de parte, reconocer y desconocer parientes, reconocer firmas, someter los asuntos a la decisión de árbitros, nombrarlos o proponerlos, denunciar delitos y acusar criminalmente, iniciar o aceptar la separación o el divorcio para asistir a las juntas de reconciliación y resolver lo más favorable a su poder dante y para intervenir en el juicio de nulidad de matrimonio. Para prorrogar la competencia, para allanarse y desistir del juicio de los ocursos, recursos, incidentes, excepciones, las recusaciones, así como para renunciarlos, celebrar transacciones y convenios con relación al litigio, condonar obligaciones y conceder esperas y quitas, solicitar, aceptar adjudicaciones de bienes en pago, otorgar perdón en los delitos privados, aprobar liquidaciones y cuentas, sustituir el mandato total o parcialmente, reservándose o no su ejercicio, y otorgar mandatos especiales para los que estuviere facultado y los demás casos establecidos en la ley. Entonces, miren, estas son las facultades especiales que se le pueden otorgar a una persona dentro del mandato. Otorgado el mandato judicial y las cláusulas especiales, ¿qué nos quedaría, jóvenes? La aceptación.
manifiestan los otorgantes que aceptan el contenido íntegro del presente contrato. ¿Verdad? Entonces, miren, ahí están las facultades judiciales. Nosotros podríamos combinar, digamos, un contrato de mandato general con representación y darle facultades judiciales, darle una cláusula judicial. Solo tendríamos que tomar en cuenta dos cosas, que para ejercer el mandato judicial, la persona tiene que ser, el mandatario tiene que ser cónyuge o pariente del mandante o debe de ser un abogado. Entonces, si ustedes le van a otorgar un mandato general con cláusula judicial, la persona que le van a otorgar ese mandato tiene que ser abogado o pariente, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Eso lo tenemos aquí en las prohibiciones, en los impedimentos, perdón. En el artículo 193, en el literal C, establece, quienes no sean abogados, bueno, no pueden ser mandatarios judiciales. C, quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, su conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil y de sus parientes dentro de los grados de ley. Entonces, en esos casos, se puede otorgar el mandato judicial. Solo para que lo tomen en cuenta, porque si ustedes le otorgan un mandato judicial a una persona que no es pariente y a una persona que no es abogada, entonces lo más seguro es que se los va a rechazar el registro de poderes. Yo acostumbro, jóvenes, cuando es el caso de que son parientes, yo acostumbro a indicar cuál es el parentesco que tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, manifiesta el mandante que, por ejemplo, Javier Romero, que le otorga a Sergio Romero, quien es su padre, o quien es su hermano, o quien es su hijo, o quien es su primo, o quien es su coño, en ese caso. Depende el parentesco que sea. Entonces, yo acostumbro a ponérselo porque, digamos, cuando las personas tienen el mismo apellido, ustedes miran a Otto Guillermo Amado y Alberto Alejandro Amado, es muy probable que digan, estos no son familiares. En particular, este es mi primo. Pero hay primos con los que no llevamos los mismos apellidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos ver que son parientes? Entonces, por eso tenemos que decirlo nosotros claramente en el contrato. ¿Cuál es el parentesco que ellos tienen? ¿Verdad? Entonces, yo se acostumbro a ponerle siempre, me da el parentesco cuando no se trata de abogados y vamos a otorgar un mandato judicial. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Entonces, ¿cómo quedaría el mandato general con cláusula judicial? Primero, manifiesta el mandante que otorga poder general con representación al mandatario para que lo represente en todos los actos, contratos o negocios en que pueda tener interés. Segunda, manifiesta el mandante que otorga poder judicial al mandatario para que lo represente en todos los procesos judiciales en los que éste tenga o pueda tener interés. Entonces, miren, ahí le estamos dando un mandato abierto. Además, manifiesta el mandante que le otorga al mandatario las facultades especiales siguientes. Entonces ya indican ahí ustedes cuáles son las facultades que le están confiriendo a esta persona. Y después vendría pues la cláusula de aceptación. Siempre le pueden agregar lo de si se va a ejercer de forma gratuita el mandato o algunas otras limitaciones que ustedes, según el caso, vayan a aplicarles. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, esto así quedaría. Y bueno, y por último, la cláusula de aceptación manifiestan los otorgantes que aceptan el contenido íntegro del presente contrato. Una aceptación general del proceso. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Sí, Muy bien. Ahora fíjense. Platiquemos de los poderes especiales. Aquí hay dos. Hay unos que son poder especial y hay otros que son
mandato general con cláusula especial. Las actividades que vamos a poder documentar en estos son diferentes. O sea, los del mandato especial son unas y los mandatos generales con cláusula especial son otras. ¿Por qué? Porque las que se pueden otorgar mandato general con cláusula especial, eso quiere decir que nosotros podemos otorgar un mandato general y darle un poder especial para que éste realice ciertas actividades. ¿Qué actividades son? Se los voy a leer yo en el 1693. El poder general necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo de la propiedad del mandante para todos los demás actos en que la ley lo requiera. La facultad para celebrar los negocios o contratos implica la de otorgar los correspondientes documentos. Entonces, jóvenes, ¿qué sucede acá? Si nosotros, por ejemplo, queremos vender una casa, ¿verdad? Enajenación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Enajenación era compraventa, permuta y donación entre vivos, pero vamos a ver que la donación está allá en el poder especial. Entonces solo nos quedarían dos, compraventa y la permuta. Pero digamos hay otras formas también de transmitir la propiedad, por ejemplo, una adjudicación en pago. Entonces por eso es que lo deja ahí abierto y otras enajenaciones de conformidad con la ley, pero cualquier otra forma de enajenación. O disponer establece de cualquier otro modo la propiedad del mandante. Entonces ese disponer de cualquier otro modo lo deja abierto para cualquier otra forma en que yo pueda enajenar los bienes del mandante, como les decía, por ejemplo, una adjudicación en pago. Hay alguien que le debe, o más bien dicho, mi mandante le debe dinero a otra persona y no tenemos dinero para pagarle, pero para pagarle nosotros le adjudicamos un bien en pago. O sea, no le pagamos en dinero, sino lo que hacemos es que le hacemos una adjudicación de un bien, como hacer un pago en especie, por decirlo así. Lo que se llama adjudicación de bienes en pago. Entonces, si ustedes le quieren dar facultades especiales, por ejemplo, para vender un bien, entonces esa facultad especial se la pueden dar dentro de un mandato general, ¿verdad? Mandato general con representación y facultades especiales o cláusula especial que lo autoriza para vender un bien. ¿Estamos bien? Entonces, estas sí las podemos combinar. ¿Cómo quedaría? Manifiesta el mandante que otorga poder judicial poder general con representación al mandatario para que lo represente en todos los negocios en que éste tenga o pueda tener interés. Segunda, manifiesta el mandante que le otorga cláusula especial para poder enajenar el bien de su propiedad identificado con el número de finca 145, folio 76 del libro 145 de Escuintla. Entonces, miren, le estamos dando facultades para que él venda esa finca en particular. A este le podríamos incluso agregar cláusulas judiciales, ¿verdad? O sea, podría ser un mandato general por representación, con cláusula especial y poder judicial para representarlo en juicio. Se pueden combinar los tres. El que sí no vamos a poder combinar, salvo algunos casos especiales, es el poder especial, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, miren, tenemos el poder, el mandato general con cláusula especial. De ahí que nos quedaría cerrarlo, ¿verdad? Manifiestan los otorgantes que aceptan el contenido íntegro del presente contrato. Y ahí estaríamos ya cerrando el mandato. Ahora, ¿qué pasa con el mandato especial? El mandato especial, jóvenes, son para actividades tan particulares que nosotros tenemos que otorgar el mandato específicamente para esas. Lo permitan. Muy bien. Ahora, el poder especial, jóvenes, o el mandato especial, como su nombre lo indica, es especial. Es muy especialito. Entonces, nosotros vamos a tener que otorgar el mandato especial para cada una de las actividades que están acá.
O sea, las actividades del 1692 no los podemos combinar con un mandato general, sino que aquí tenemos que otorgar específicamente un mandato especial para dicha actividad. ¿Para qué se necesita poder especial? Se necesita poder especial para donar entre vivos. Miren, esa también es una enajenación, pero donación entre vivos, para contraer matrimonio, para otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o el divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos o negar la paternidad. Para cualquiera de estos se puede otorgar un mandato especial, ¿verdad? Un mandato especial. Tiene que ser el mandato específicamente para esto. No lo podemos combinar con uno general. Entonces, por ejemplo, ¿para qué necesito poder especial? Para donar entre vivos. Si una persona le quiere regalar una casa a otra, pero lo quiere hacer por medio de un mandatario, entonces tiene que constituir un mandato especial, ¿verdad? Si fuera contraer matrimonio, aquí podemos poner en el mandato estas dos: contraer matrimonio y otorgar capitulaciones matrimoniales, porque son dos actividades que van juntas, ¿verdad? ¿Cuándo se otorgan capitulaciones matrimoniales? Antes de casar, ¿verdad? Entonces aquí sí yo le puedo otorgar poder especial para contraer matrimonio y para otorgar capitulaciones matrimoniales. Ahora, con este poder especial del matrimonio, ustedes tienen que observar lo establecido en el artículo, permiten jóvenes, 85 del Código Civil. El artículo 85 establece, pongan atención, el matrimonio podrá celebrarse por poder. Miren, lo primero que nos indica el código es de que sí se puede, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el artículo que leímos antes. Entonces, miren, el matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial. Mire, debe, eso implica una obligación, debe ser especial. Miren, no puede ser de otra forma, tiene que ser especial. Y dos, expresar la identificación de la persona con la que debe contraerse matrimonio. O sea, tenemos que indicar ahí quién es la persona con la que nos vamos a casar, si no puede venir aquel y casarnos con quien él quiera, ¿verdad? Entonces, obligatoriamente tenemos que indicar, identificar a la persona que se va a casar con el mandante. Esto hay que identificarla con nombre y con DPI, ¿verdad, jóvenes? Toda la identificación de la persona. Y contener declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. Entonces, obligatoriamente tenemos que ir al artículo 93 a ver qué es lo que tiene que declarar bajo juramento el mandante. Fíjense, pues, esto lo tiene que declarar bajo juramento el mandante cuando otorga el poder. Y el mandatario, cuando realice el matrimonio, él lo va a declarar bajo juramento en el acta notarial de matrimonio, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo tiene que hacer bajo juramento el mandante, porque de ahí el mandatario bajo juramento va a tener que, valga la redundancia, jurar lo mismo. ¿Qué es lo que tienen que declarar bajo juramento las personas cuando se van a casar? Que esto es básicamente lo que va a declarar bajo juramento el mandante. Establece el artículo 93. Vamos a ir a la parte conducente. Establece, bueno, solo va a leer todo. Las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia o de cualquier contrayente, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos legalmente identificados declaración sobre los puntos siguientes que hará constar en acta. Ya vieron, estos puntos que van bajo juramento los tienen que poner en el acta también y los vamos a poner nosotros en el mandato. ¿Qué es lo primero que tiene que declarar él? Nombres y apellidos. Tiene que declarar bajo juramento que se llama, digamos en mi caso, Otto Guillermo Amado Jale. Entonces yo declaro bajo juramento que ese es mi nombre.
Luego tengo que declarar bajo juramento también mi edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad de origen y nombres de los padres y de los abuelos si los supieren. Entonces, miren, tengo que declarar bajo juramento todos mis datos de identificación, nombre, edad, estado civil, vecindad, miren, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad y origen. Ya se dieron cuenta, no es domicilio, sino es vecindad lo que nos pide. ¿Se acuerdan la diferencia entre domicilio y vecindad? ¿Verdad? El domicilio es la circunscripción departamental donde la persona finca su residencia y la vecindad es la circunscripción municipal en la cual la persona fija su residencia, ¿verdad? O sea, la vecindad es el municipio en el que vivimos y el domicilio es el departamento en el que vivimos. ¿Qué más tenemos que declarar bajo juramento? Que hay ausencia de parentesco entre sí que nos impide el matrimonio. Ya ven, está prohibido, por ejemplo, que se casen los hermanos y los medios hermanos. Entonces ellos tienen que declarar que no existe parentesco entre los contrayentes que les impide el matrimonio. Tienen que declarar que no tienen impedimento legal para contraerlo. ¿Quiénes podrían tener impedimento para contraer el matrimonio? Por ejemplo, las personas que estén casadas. Si yo estoy casado, no me puedo volver a casar. O por ejemplo, si yo estoy unido de hecho, tampoco me puedo casar, a menos de que me case con la persona que estoy unido de hecho, ¿verdad? Entonces, esas son prohibiciones. Miren, entonces, nosotros tenemos que indicar que no tenemos ningún impedimento que nos impide el matrimonio y tenemos que manifestar el régimen económico que adopten si no presentaren escritura de capitulaciones matrimoniales. Y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hecho con tercera persona. Miren, todo eso lo tenemos que declarar bajo juramento. ¿Estamos bien? Sí, buenos ¿Sí, días. Brenda? Entonces el mandato especial y el poder especial es lo mismo. Sí, mire, sí y no. Lo que pasa es que le voy a explicar. El mandato es el contrato. Así se llama el contrato que nosotros hacemos. Ahora, el poder es la facultad de representar a otra persona que estamos entregando en virtud del mandato. Pero si ustedes ven la ley los trata como sinónimos. Les dará mandato, otorgará poder, mandato, poder, mandato, poder. O sea, los trata como que si fueran lo mismo. Pero técnicamente, ¿cuál es la diferencia? El mandato es el contrato, el documento, digamos, que estamos haciendo constar. Y el poder es el elemento. Muy bien, jóvenes, ya regresamos. Les pido perdón porque fíjense que no sé si hubo un apagón o qué, pero se desconectó el... Ahora no me afecta porque es portátil, entonces tiene batería, pero como que hubo un apagón y se fue el internet, pero ya estamos de regreso. A escribirles ahorita por el chat. Estábamos con lo de que me habían hecho la pregunta sobre el poder, ¿verdad, jóvenes? Entonces, era lo que les decía, el poder es el elemento real, es la facultad de representar que le estamos otorgando nosotros a la otra persona, ¿verdad? Pero la ley los trata como sinónimos, ¿verdad? Mandato y poder son pues básicamente lo mismo. Pero les digo, técnicamente esa es la diferencia. El mandato es el contrato por medio del cual otorgamos el poder. Pero sí, ¿verdad? La ley los trata como sinónimos, ¿verdad? Como si fueran lo mismo. ¿Estamos bien? No sé si con eso solucioné su duda. Brenda. Sí, gracias. Excelente. Entonces, jóvenes, ¿cómo tendríamos que hacer este mandato especial para contraer matrimonio? Entonces teníamos que empezar. Primera, manifiesta el mandante que otorga al mandatario poder especial para contraer matrimonio
para contraer matrimonio y para otorgar escritura de capitulaciones matrimoniales. O si ustedes quieren, pues no lo autorizan para capitulaciones matrimoniales, solo para el matrimonio. Y en este caso, pues tendremos que adoptar un régimen de matrimonio al momento de realizar el acta notarial o adherirnos al régimen subsidiario, que es el de comunidad de gananciales, ¿verdad? Pero lo que les digo es que las capitulaciones, lo normal debería ser que se otorguen, pero pueden otorgarse o no otorgarse las capitulaciones matrimoniales. Igual, si no las otorgamos, la ley ya establece cómo suplir esa falta de indicación de cuál es el régimen económico. Entonces, manifiesta el mandante que otorga al mandatario poder especial para que contraiga matrimonio en su nombre o en representación suya. Luego, tenemos que indicar quién es la persona con la que va a contraer matrimonio. Entonces, para contraer matrimonio en representación suya con la señora Juana Martínez Pérez López, o la señorita en este caso, Juana Martínez Pérez López, quien se identifica con documento personal de identificación número 1820-32305-0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas. Tenemos que identificar la persona con la que se va a casar. No solo el nombre, porque pueden haber dos personas que se llamen igual. Y viene aquel y me casa con la otra, ¿verdad? Entonces, no solo va a ser el nombre de la persona, tenemos que identificarla plenamente. Por eso les decía yo, vamos a poner el nombre y el número de identificación de esa persona, el código único de identificación. Entonces, miren, ya indicamos la persona con quien nos vamos a contraer matrimonio. Y ahora tienen que declarar bajo juramento todo lo establecido en el artículo 93. Miren. Y contener declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. La declaración jurada, jóvenes, en la práctica se hace de dos formas. Yo prefiero utilizar la fórmula parecida a la que está en el Código Procesal Civil y Mercantil para tomar juramento. Entonces, yo normalmente, yo coloco, yo les pongo título a las cláusulas, voy a poner cláusula segunda de la toma de juramento. Procedo a tomar juramento de ley al mandante y para el efecto procedo de la forma siguiente. Pregunto al mandante. ¿Promete conducirse con la verdad en todo lo que declara en el presente instrumento? A lo que el mandante me responde, sí, prometo conducirme con la verdad en todo lo que declara en el presente instrumento. Y luego el notario le advierte sobre las penas del delito de perjurio, perdón. Y el infrescrito notario le advierte lo relativo a las penas por el delito de perjurio en que incurrirá si lo declarado no es cierto. O sea, miren, decir mentiras bajo juramento en una escritura es delito, ¿verdad? Se llama perjurio. Entonces el notario le tiene que advertir a esta persona sobre las responsabilidades en que va a incurrir si lo que está diciendo es mentira. Por ejemplo, si él declara un nombre falso, o declara un nombre falso de los padres, o declara una falsedad, o algo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, él va a tener responsabilidad. Y luego ya le ponemos, el mandante declara bajo juramento y enterado de las penas relativas al delito de perjurio lo siguiente. Y ahí empieza a hacer la declaración. La otra forma en que se puede hacer, yo he visto que muchos no hacen constar la toma de juramento, sino que solo hacen constar que ya lo hicieron, ¿verdad? Manifiesta el infrescrito notario que tomó juramento de ley al mandante quien enterado de las penas relativas al delito de perjurio declara lo siguiente. Más sencillo, ¿verdad? Ahí es cuestión de gustos, jóvenes. Los dos los inscriben. Yo he visto escrituras de las dos formas y las dos las inscriben. Ya es una cuestión de cómo les gusta hacerlo a ustedes. A mí me gusta hacerlo de la primera forma, ¿verdad? Más formal, digamos.
Pero puede ser de que a ustedes les guste hacerlos de la segunda forma. También es válido. Como les digo, yo prefiero la primera. Porque así fue como me enseñaron a mí, ¿verdad? Entonces, pero muchos amigos míos que recibieron clases con el mismo catedrático, ellos lo hacen de la otra forma. Entonces, como les digo, es cuestión de qué es lo que ustedes, cómo prefieren redactar. Entonces, poco a poco van a ir creando su propio estilo de redacción, ¿verdad? La idea no es que ustedes redacten igual que yo o igual que sus otros catedráticos de Derecho Notarial, sino que la idea es de que ustedes vayan conociendo los requisitos de cada contrato y ustedes vayan desarrollando su propio estilo de redacción, ¿va? Sus propias palabras, el orden en que ponen las cosas. ¿Eh? Eso ya depende de cada uno de ustedes. Lick, Entonces, una pregunta. Irma, eh, respecto a cuando lo que estaba diciendo del mandato, pero cuando si la persona se casa con un mandato y lo que dice el artículo 93 del Código Civil, entonces dentro de el acta de matrimonio debe de ir la declaración jurada. sí. Sí, porque en el acta de matrimonio, o sea, los contrayentes declaran bajo juramento esos aspectos que vimos. Entonces, pero como el mandante no va a estar él personalmente para poderlo declarar bajo juramento, entonces lo declara bajo juramento en el mandato. Ahí lo O declara sea que bajo juramento dentro el mandante. dentro del mandato debe de ir la declaración jurada. Y dentro del acta notarial de matrimonio también. Y dentro del acta, o sea que son los 3 documentos que hay que adherirlos para que concuerden, me imagino. Así es, porque mire pues, el artículo 85 establece: el matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe de ser especial. Expresar la identificación de la persona con la que debe contraerse el matrimonio y contener declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. Entonces, miren, aquí vamos a declarar bajo juramento. En el mandato va a declarar bajo juramento el mandante al otorgar el mandato. Y allá en el acta de matrimonio, al realizar el matrimonio, también se va a tener que hacer esa declaración bajo juramento. Solo que en este caso, ahora la va a hacer el mandatario, ¿verdad? Pero el mandatario lo va a declarar bajo juramento porque ya lo declaró bajo juramento su mandato. Entonces él va a declarar lo mismo que está en la escritura, ¿verdad? Entonces, son 2 declaraciones juradas. Una en el mandato y posteriormente, cuando sea el matrimonio, ahí se va a hacer la otra declaración jurada. No sé si quedó claro. Sí, pero en un documento aparte o dentro de la misma escritura de mandato. No, dentro de la misma escritura del mandato. Ya. Aquí establece, miren, el mandato debe de ser especial, 1. 2, debe expresar la identificación de la persona con la que se va a contraer matrimonio. Y 3, debe contener declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. O sea, el mandato, el documento del mandato tiene que llevar esas 3 cosas, ¿verdad? El mandato debe ser especial, identificar la persona con quien voy a contraer matrimonio y la declaración jurada de acuerdo a lo establecido en el artículo 93, ¿verdad? En el mandato, en el texto del mandato se tiene que colocar eso. Y después, cuando damos el acta notarial de matrimonio, también lo tiene que declarar ahí, solo que en esta ocasión. ¿Quedó claro, Irma? Sí, gracias. Perfecto. Cualquier cosa me cuenta. Estos jóvenes a veces hay ciertas cositas que son un poquito más difíciles, especialmente cuando uno las ve en la práctica y irles encontrando la forma de acuerdo a lo que los clientes desean. Entonces, ¿cómo quedaría el poder? ¿Se acuerdan que íbamos? Primero, manifiesta el mandante que otorga poder especial al mandatario para contraer matrimonio en representación suya con la persona o con la señorita Juana Martínez Reyes Fernández, quien se identifica con documento personal de identificación, código único de identificación 1720-32005 01, extendido por el Registro Nacional de las Personas.
Luego procedemos a tomarle juramento en la siguiente cláusula. Cláusula segunda de la toma de juramento. El infrescrito notario procede a tomar juramento de ley al mandante y para el efecto procedo de la forma siguiente. Le pregunto al mandante, ¿promete conducirse con la verdad en todo lo que declara en el presente instrumento? A lo que él me responde, sí, prometo conducirme con la verdad en todo lo que declara en el presente instrumento. Y el infrescrito notario le advierte sobre las penas relativas al delito de perjurio en que incurrirá si lo declarado no es cierto. Punto. Pasamos a la siguiente cláusula. Entonces ahora le vamos a tomar la declaración. Entonces ahí le ponemos. Tercera. Bajo juramento y enterado de lo relativo a las penas por el delito de perjurio, el mandante declara lo siguiente. Entonces ahí le puede poner usted A. ¿Qué es lo que él tiene que declarar bajo juramento? Primero, su nombre y sus datos de identificación. ¿Qué es lo que va a otorgar él? Fíjense, pues, primero, ustedes le pueden ir poniendo literales. A. Que su nombre es Otto Guillermo Amado Halliday, que tiene 44 años, que es soltero, si era casado no se puede casar, que tiene vecindad en el municipio de Guatemala, que es abogado y notario, que es guatemalteco y que es guatemalteco de origen. Nombre de los padres, que es guatemalteco de origen, ¿ah? Nada más. Que es guatemalteco de origen, que sus padres son Otto Guillermo Amado Crovela y Landy Halliday Celada. Entonces ahí le pueden poner y que no aportó nombres de los abuelos, ¿verdad? Porque los nombres de los abuelos no es obligatorio, solo si lo sabemos los tenemos que consignar. Luego B, que no existe parentesco entre los contrayentes que impide el matrimonio. C, que no tienen impedimento legal para contraer matrimonio. C, que adoptan como régimen económico para su matrimonio el de comunidad de gananciales. Y E, que manifiestan de forma expresa que no están legalmente unidos de hecho con tercera persona. Punto. Entonces ahí ya declararon, miren, todo lo que establece el artículo 93, bajo juramento. ¿Qué más habría que poner ahora, jóvenes? Pues ya únicamente lo relativo a la aceptación, ¿verdad? Manifiestan los otorgantes que aceptan el contenido íntegro del presente contrato. Y entonces ahí ya tenemos el contrato de mandato especial para contraer matrimonio. Entonces, ¿qué tendría que hacer el mandatario? Pues comparecer a la celebración del matrimonio en representación de su mandante y declarar bajo juramento en el acta todo lo que la persona ya declaró previamente en el mandato. Básicamente, así sería este mandato judicial. Yo de todos estos que estamos platicando hoy, jóvenes, les voy a preparar modelos y se los voy a mandar en una presentación para que sea más fácil el estudio para ustedes. ¿Qué más, jóvenes? Pueden otorgar ustedes poder para divorciarse. Ahora bien, el criterio de los tribunales de familia es de que ellos aceptan el divorcio por mandato únicamente si el mandante está fuera del país. Hay que presentar
certificación de movimientos migratorios, va para demostrar que la persona está fuera del país. Si la persona no está fuera del país, regularmente no se los van a aceptar en los juzgados de familia, ¿verdad? Otra cosa, fíjense pues, aquí hay algo bien especial. El artículo 1692 establece que se puede otorgar poder especial para pactar las bases referentes a la separación o el divorcio. Para pactar las bases. ¿Se dan cuenta? El poder especial no dice para plantear un proceso de divorcio, sino que establece para qué es, para pactar las bases referentes a la separación y el divorcio. Obviamente esas bases nosotros las pactamos dentro del juicio de divorcio, ¿verdad? Si fuera voluntario. Si fuera por oposición, pues ya ahí tendría que el juez decidir cuáles son esas bases que van a afectar a la separación y el divorcio. Pero si ustedes se recuerdan en el mandato judicial, en el literal F, ahí establece. Entonces están las facultades especiales, ¿se acuerdan? Necesitan facultades especialmente conferidas para el F, iniciar o aceptar la separación o el divorcio, para asistir a las juntas de reconciliación y resolver lo más favorable a su poder dante, y para intervenir en el juicio de nulidad de matrimonio. Entonces, ¿se dan cuenta? Para promover el divorcio, le tenemos que dar poder judicial, con facultad especial. Y para pactar las bases referentes al divorcio o a la separación, es un poder especial. Entonces, este poder especial va a tener que llevar necesariamente su cláusula judicial, ¿verdad? Porque le vamos a estar dando poder para pactar las bases referentes a la separación y el divorcio y para iniciar o para aceptar el trámite del divorcio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Manifiesta el mandante que es su voluntad otorgar poder especial al mandante para pactar las bases referentes al divorcio. ¿Por qué no vamos a hacer separación y divorcio? Va a ser una de las dos. Entonces, en este caso, divorcio. Yo siempre aconsejo, hagan el divorcio de una vez. ¿Para qué se van a separar? Mejor divorcio, ese es el mismo proceso. Si solo se separan, de ahí lo van a tener que hacer de nuevo para divorciarse. Entonces, divórciense de una vez, les digo yo. Entonces, para pactar las bases referentes al divorcio. Uno. Segunda, manifiesta el mandante que le otorga al mandatario poder judicial con facultad especial para poder promover o aceptar el juicio de divorcio y para asistir a las juntas de reconciliación que sean necesarias. Lo que pasa es que en los divorcios es obligatorio siempre que el juez realice una conciliación, ¿verdad? Entonces, aunque el divorcio sea voluntario, lo llaman a uno a una audiencia con el juez y el juez ahí trata de convencer a los que se quieren divorciar, a los cónyuges, de que no se divorcien, de que traten de arreglarlo, etcétera, ¿verdad? Porque a veces, según la Constitución, la base de la sociedad es la familia. En el preámbulo de la Constitución lo pueden encontrar. Entonces, el Estado intenta proteger a la familia hasta el último momento. Entonces, el Estado va a intentar de que no se separen los cónyuges. Ahora, si él lo intenta y los cónyuges dicen, no, nosotros sí nos queremos separar, entonces el juez aprueba el divorcio, ¿verdad? Pero siempre hacen ese intento. Incluso a mí me tocó un caso en que la juez no nos dejó entrar a los abogados. Llega yo para adentro, cuando me dice, no, licenciado, usted no puede entrar. Y volteo a ver al otro abogado y el abogado se recostado sobre la pared. Y solo se me queda viendo y se ríe, ¿verdad? Entonces lo volteo a ver yo cuando se fue la jueza y me dice, ella sí es Lick, me dice. Era la primera vez que me tocaba audiencia con ella. Ella sí es Lick, no lo deja entrar a uno. Me dijo, yo me acostumbré al principio, no me gustaba, me dijo, pero ahora ya me acostumbré. Ah, bueno, le dije yo, ¿va? Entonces, al final, el juez siempre va a tratar de hacer esa reconciliación. Esa es la junta a la que se refiere acá, para asistir a las juntas de reconciliación, ¿verdad? Son esas juntas de reconciliación que va a intentar hacer el juzgado para que las partes, pues, no se divorcien, ¿verdad?
Y luego la siguiente cláusula sería la cláusula de aceptación. Manifiestan los otorgantes que aceptan el contenido íntegro del presente contrato. Ahora bien, jóvenes, ¿qué más tenemos que platicar? Las cuestiones de los impuestos. El mandato general, paga impuestos. Solo si me permiten, voy a compartirles la pantalla. Vamos a buscar la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Decreto 37-92. ¿Ya lo pueden ver en pantalla, jóvenes? Sí, Sí, Lick. Perfecto. Vamos a irnos hasta el artículo 5. En el artículo 5 tenemos nosotros las tarifas específicas. Y aquí vamos a encontrar nosotros un listado, ¿verdad? En el número 1 están las auténticas de firmas del Estado. En el segundo, las auténticas de firmas que vengan del exterior. En tercero, las razones de los registros. En el cuarto, los libros de contabilidad. Y así nos vamos hasta el número 8. En el número 8, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos los poderes. Aquí se los marqué. Se me fue la cubierta del testamento también, pero. Poderes, en el numeral 8. Poderes. A, generales, la primera hoja del testimonio, 10 quetzales. Y B, especiales, en la primera hoja del testimonio, 2 quetzales. De acá, jóvenes, hay dos cuestiones. La primera importante es de que el impuesto, según la ley de timbres fiscales, nosotros lo debemos de pagar en la primera hoja del testimonio. Muchos acostumbran a ponérselo en la última, en donde está la razón del testimonio. Pero miren, la ley claramente establece en la primera hoja del testimonio. Entonces, ¿dónde deben colocar el timbre ustedes de 10 quetzales si es general o de 2 quetzales si es especial? En la primera hoja del testimonio, ¿verdad? Así lo establece la ley. Si lo ponen atrás, pues normalmente se los van a aceptar, ¿verdad? Pero lo técnico es hacerlo en la primera hoja. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a realizar el pago de impuestos en el testimonio, ¿verdad? En el testimonio, que es el que vamos a presentar al registro de poderes. Si ese testimonio lo presentamos al registro de poderes, vamos a tener que representar también el testimonio especial. El testimonio especial es el que presentamos al Archivo General de Protocolos para la conservación, para que ellos tengan una copia de las escrituras que nosotros realizamos. En este caso, cuando se trate de un testimonio especial, nosotros ahí vamos a pagar el impuesto notarial al que está afecto el contrato. ¿Se acuerdan? La ley de timbre notarial y timbre forense establece que si los contratos son de valor determinado, entonces que nosotros vamos a pagar un 2 por millar, 2 quetzales por cada 1000 quetzales que valga el contrato. Hasta un máximo de 150,000 quetzales. Ya de 150,000 quetzales para adelante, pagamos 300 quetzales. ¿Verdad? Tiene límite. Y además vamos a tener que colocar un timbre de 50 centavos por cada hoja, ¿verdad? Básicamente esos son los impuestos notariales a los que está afecto el contrato. ¿Alguna duda con relación a los impuestos, jóvenes? Licenciado, Sí. con respecto a en el registro de la propiedad, yo estaba viendo de que hay que pagar un arancel que decía del 1.5 por millar. Ese también hay que cancelarlo. Eso lo va a cancelar cuando usted inscribe bienes, cuando inscribe contratos en el registro de la propiedad. Hasta 10,000 quetzales. De 10,000 quetzales para arriba ya empiezan a pagar esa cuota que usted indica. Hasta 10,000 quetzales ustedes pagan 160. ¿Verdad? De 10,000 quetzales en adelante, entonces ahí nos vamos con el 1.5 por millar. Pero esto en el registro de la propiedad.
El mandato lo vamos a inscribir en otro registro, en el registro de poderes del organismo judicial, que está ahí en el edificio El JADE, en la zona 9. Ahí casi enfrente del IX, de la zona 9. Ahí es el edificio El JADE, ahí es donde vamos a realizar la inscripción de este, ¿verdad? En este caso, están cobrando ahorita 130, creo que es lo que están cobrando por inscribir los mandatos de arancel en el registro de poderes, ¿verdad? Entonces, sí, básicamente vamos a tener que pagar también el arancel del registro. Y cada registro tiene su arancel, ¿verdad? Depende qué es lo que van a inscribir. Esto es importante, fíjense jóvenes, porque todos estos gastos ustedes los tienen que incluir en el precio que le den al cliente. Porque si no, puede ser de que al final no les salgan los gastos a ustedes y al final terminen sin tener ganancia o tener una ganancia muy mínima. Entonces tienen que tomar en cuenta todos los gastos de papel, los gastos de arancel, los pagos de impuestos, los pagos de impuestos notariales, la emisión de los documentos, la ida a dejar, parqueos, todo lo tienen que tomar en cuenta ustedes al momento de realizar el precio. Fíjense que a mí me tocó una vez con un mutuo. Llegó mi cliente, un amigo de mi papá, y me dice, mira, mi hijo, fíjate que quiero hacer un negocio con esta persona y le quiero prestar 300,000 quetzales y él me va a dar una garantía hipotecaria. ¿Cuánto me cobras? Ah, le cobro 1,200. Dije, yo cobré bien, dije yo. Cuando me voy dando cuenta, ¿se recuerdan la acotación que nos hacía Irma hace un ratito? Que decía que en el registro nos van a cobrar el 1.5 por millar, a partir de los 10,000 quetzales. Los míos eran 300,000. O sea, miren todo lo que había arriba de 10,000 quetzales. Cuando yo fui a ver cuánto tenía que pagar de arancel, resulta que eran como 850 quetzales. Más los impuestos, más gasolina, más parqueos. En ese tiempo yo venía de Escuintla para Guatemala a dejar los instrumentos. Entonces, un montón de gastos. Al final, ya cuando entregué el testimonio especial y todo, como 50 quetzales gané. Al poco tiempo apareció el mismo cliente y me dice, mira, mijo, fíjate que aquel quiere que ampliemos el crédito. Le voy a dar otros 300,000 quetzales y me va a dar otro bien en garantía. Entonces le digo, sí, pero mira, ahora le voy a cobrar 3,000 quetzales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya había hecho bien las cuentas de cuánto me iba a salir la inscripción. Entonces, yo les aconsejo que cuando ustedes antes de cobrar, siempre verifiquen cuáles van a ser los honorarios que van a pagar en el registro, cuántos son los impuestos que tienen que pagar del contrato, cuántos son los impuestos notariales, calcular más o menos cuánto se van a gastar en gasolina, parqueos, en procurador, si van a mandar un procurador, no lo van a hacer ustedes, etcétera, ¿verdad? Al principio le toca hacerlo a uno, ya con el tiempo, pues ya uno contrata procurador y el procurador empieza a realizar todos esos trámites en nuestro nombre. Pero básicamente sí tienen que tomarlo en cuenta para el momento en que van a cobrar, ¿verdad? Porque si bien es cierto, pues sí, como abogados estamos obligados a realizar una labor social, pero también tenemos que comer de algo, ¿verdad, jóvenes? También hay que trabajar y cobrarle a quien se le pueda cobrar. Y si hay alguien pobre a quien tengamos que ayudar, pues lo ayudamos, ¿verdad? Pero sí tienen que tener ustedes mucha conciencia de qué es lo que van a tener que pagar para poder cobrar adecuadamente. ¿Alguna duda, jóvenes? Algunos anuncios. Fíjense que he tenido un poquito de problemas para subir las clases a Classroom. Una alumna de una de las secciones del sábado me dice que probablemente sea porque ya se llenó la memoria de mi Classroom. Entonces, como que voy a tener que borrar clases, que no quería borrar clases de anteriores, voy a tener que borrar clases para liberar espacio. Pero mientras hago eso, lo que voy a hacer es que voy a subir los videos en YouTube. Según yo, a ustedes ahorita ya les debo 2 videos, igual que todas las secciones. Porque pongo el video a subir, llega la barrita hasta el final y vuelve a empezar. Y llega al final y vuelve a empezar y nunca se sube el video. En cambio, ayer hice la prueba y ya los logré subir a YouTube. Entonces, voy a ir haciendo listas de reproducción por cada una de las clases. Los voy a subir a su respectiva carpeta cada uno y luego les voy a compartir los links, ya sea por medio del Classroom o del WhatsApp, para que ustedes puedan acceder en YouTube a las clases, ¿verdad? Entonces, es más fácil porque en cualquier momento las pueden ver en su YouTube.
¿Qué otra cosa? Las actas, jóvenes, de las notas, yo espero esta semana estarlas presentando en la universidad y una vez estén presentadas en la universidad, ya se las voy a publicar a ustedes también en Classroom para que ya tengan las notas de forma oficial, ¿verdad? Porque yo les mandé un Excel con las notas, digamos, pero no tenemos aún yo creo que ahorita ya no las mandaron. Entonces voy a aprovechar hoy que tengo tiempo a hacer las actas y espero yo ya la otra semana estarlas mandando a la universidad. Y una vez entregadas en la universidad, ya se las publico a ustedes para que puedan ya ver sus notas oficialmente, aunque van a ser las mismas que ya les publiqué. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien, si no hay ninguna duda, entonces vamos a dejar la clase el día de hoy y nos vemos la semana entrante para estudiar el contrato de arrendamiento. La semana entrante les traigo la presentación con las cláusulas de los contratos que vimos el día de hoy. Entonces, jóvenes, como siempre fue un gusto. Que me cuidan mucho, que tengan un feliz fin de semana y una productiva semana y nos vemos en 8 días. Adiós. Gracias, licenciado. Gracias, Liz. Buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente, saludos.